7:53, gracias María Fernanda. Hablábamos hace instantes del pedido que está haciendo la Procuradora General Margarita Cabello de no tramitar la reforma laboral con mensaje de urgencia. Doctora Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, gracias por estar en RCN. Bienvenida, buen día. Gracias, buenos días Jesús, un trabajo especial, un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. Señora Procuradora, usted ha afirmado en las últimas horas que la reforma laboral, el proyecto de ley de reforma laboral que hace trámite en el Congreso parece más un pliego de peticiones sindicalistas. ¿Por qué lo dijo? Para nosotros, para la Procuraduría General de la Nación, como garante que somos de los derechos fundamentales, siempre ha sido importante propender por el trabajo digno y decente. Para la Procuraduría es importante en su posición de representante de la sociedad que se acabe una reforma laboral con la gran informalidad y el gran desempleo que tenemos en nuestro país, que se viene presentando en nuestro país a lo largo de todos estos años. Y por eso miramos que es innegable que la propuesta de reforma laboral es muy beneficiosa para los intereses de los trabajadores actuales y para los sindicatos. Pero miren esto, contiene una serie de medidas que son potencialmente contraproducentes, podría decir yo, para la generación de empleo formal y para las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Eso implica que la reforma se orienta hacia la parte más alta del grupo laboral de trabajadores formales e informales, aquí parte más alta los trabajadores que ya tienen una vinculación formal, y se olvida de la parte más baja, que son todos estos grupos de personas que están dentro de la informalidad o dentro de la imposibilidad de conseguir trabajo por ser jóvenes, desempleados, mujeres, grupos minoritarios, campesinos, y en nuestro criterio debería ser al revés. Y si ustedes miran la reforma se maneja mucho sobre una serie de favorecimientos, que no son malos, ni más faltaba, y de beneficios para este grupo más alto que es de trabajadores ya formales, y se olvida de lo más importante en nuestro país frente a esta situación económica, que es la informalidad y el desempleo. Procuradora Margarita Cabello, ¿cómo es en este momento su interlocución con el gobierno? Se lo pregunto para saber si existe la posibilidad de que el gobierno actual escuche las reflexiones que hace la Procuraduría a partir de las reuniones que adelanta con los distintos gremios. ¿Tiene usted contacto con alguien del gobierno para manifestarle o va a haber un documento por escrito, no sé, donde manifieste estas inquietudes? Pretendemos hacer lo que hemos hecho con las objeciones que hemos hecho a otros proyectos. Un documento bien organizado, bien objetivo, en donde planteamos las preocupaciones. Se entregará al Congreso para efectos de acompañar en el Congreso y discutir, como es nuestra misionalidad constitucional, y también conversar con el gobierno a través de los ministros encargados de esta reforma. Lo hicimos con el proyecto de salud y lo hemos hecho con los otros proyectos, y creo que es lo adecuado. Lo adecuado es conversar con el gobierno, plantearle las objeciones que nos han presentado todos los gremios empresariales grandes y pequeños, gremios que afectan, que tienen que ver con el campesino, con el sector agropecuario, con el empleo informal, en fin, con las plataformas digitales, con todos, y luego ir al Congreso a ver si se logra un mejoramiento en este proyecto que cubra a los de abajo de la pirámide y no solamente a los de arriba de la pirámide, favoreciendo a los grupos formales, pero también apretando mucho al sector económico. Y ahí siempre hay que tener un equilibrio para evitar que terminemos en Sí. un decrecimiento en vez de un aumento o incremento laboral y económico. Procuradora, usted ha dicho 2 o 3 veces en esta entrevista que el problema del articulado del proyecto de reforma laboral es que perjudica a los que están más abajo en la pirámide, a los trabajadores que tienen una situación más precaria en la actualidad. Pero denos 2 ejemplos de por qué piensa eso con respecto al proyecto de reforma laboral. ¿Por qué ese proyecto, y repito, denos 2 ejemplos, perjudica a esas personas? Es que si ustedes miran y leen el proyecto no tiene una regulación que beneficie o que toque la recuperación de formalidad frente a la informalidad. Y si ustedes miran el proyecto, se refiere a las relaciones laborales privadas y a un punto de protección colectiva totalmente orientado hacia los sindicatos y a la exigencia de que todos los empleados se tengan que afiliar a un sindicato, violando, por ejemplo, ahí el derecho a no querer sindicalizarse, cobrándoles cuotas a todos, por ejemplo, la ampliación de las juntas de los sindicatos
en todas las entidades y los sectores, los municipios del país en donde tengan participación, o sea, un mayor número de fueros sindicales y una cantidad de reglas relacionadas con la formación casi que de megasindicatos o de sindicatos siempre en todas las entidades. Ahí vemos que no está. Si vemos cómo está regulando la protección al trabajo, por ejemplo, a la tercerización de las empresas de servicios temporales, casi que las está acabando y les está poniendo unas restricciones tan fuertes a los que tercerizan que casi que no va a poder existir tercerización, porque les dice, por ejemplo, que a los empleados que son tercerizados les tienen que pagar los mismos salarios y las mismas prestaciones que la empresa le paga a sus trabajadores. Y eso desestabiliza mucho y va a acabar seguramente con las empresas tercerizadas. Interesantísimo, por ejemplo, el incremento, la disminución de la jornada diurna. Es interesante, pero hay que también mirar el otro lado, porque va a incentivar que se contrate a menos trabajadores y va a generar eso a su vez la falta de implementación económica en las finanzas de las empresas y de nuestro país, por lo tanto. No se ve el equilibrio porque hay muchas restricciones para los empleadores y mucha amplitud para los trabajadores formalizados, y no hay normas sobre los trabajadores, la informalidad o qué va a pasar con todas estas mujeres que no tienen trabajo. Claro, procuradora, pero por ejemplo el hecho de que las horas extras se empiecen a pagar a partir de las 6 de la tarde, como pretende el proyecto, o la circunstancia de que el proyecto ataca los contratos de prestación de servicio y favorece los contratos formales, por decirlo de alguna manera, no van en la línea contraria de lo que usted dice, aun cuando en la realidad eso no se logre aplicar. No es tanto que vaya en línea contraria, es que no puede ser decisiones definitivas, es decir, todo tiene que ser por contrato de trabajo indefinido. No, porque no pueden establecer la excepción de un trabajo a término fijo y por obra o labor determinada, porque hay muchos tipos de funciones económicas en el país que ameritan una contratación de trabajo distinto. Y entonces, ¿qué va a originar eso? Que no se contrate. Entonces, lo que falta es ese equilibrio entre las necesidades. Uno podría decir, perfecto, la disminución de la jornada diurna y colocarla de 6 a 6 de la tarde es buena para el trabajador, pero ojo, tiene que haber un análisis y un estudio estadístico y claro de en qué va a afectar el desempleo en un momento determinado. A eso nos referimos. No hay, por ejemplo, el contrato de aprendizaje lo convierten en un contrato laboral especial. Eso va a desincentivar por cuanto que ya no va a haber formación y capacitación y contrato de aprendizaje porque lo coloca en la misma posición de un contrato laboral especial. ¿Sí me explico? Entonces, ese equilibrio que tiene que haber para evitar lo que debemos evitar, que es la afectación laboral y el desempleo y el incremento del desempleo por las restricciones sin ese análisis, es lo que vemos que le falta a esta reforma laboral. Claro. Procuradora, ¿alguien podría decirle también que lo otro se intentó durante las últimas 2 décadas y tampoco produjo unos resultados ostensibles en materia de generación de empleo? Quiero decir, el tema de la jornada laboral, el tema de las horas extra, el tema de los dominicales. Para todo hay de alguna manera un estudio y una evidencia. Y por eso mismo alguien podría también decirle, ¿por qué no intentar restituir esas condiciones laborales ahora y ver cómo van fluyendo a lo largo de los próximos años? ¿Por qué la Procuradora se opone a la posibilidad de intentarlo? No, es que no es una oposición. Es que falta mucha norma que cubra el otro aspecto. Ok, esto puede estar bien, pero ¿dónde están las normas? ¿Dónde están las normas para formalizar toda y proteger al empleo informal? ¿Sí me explico? No aparecen. ¿Dónde están las normas que van a fortalecer esas nuevas formas de contratación laboral o de trabajo laboral, como pueden ser las empresas de servicios temporales, que la fortalezcan? ¿Dónde están las normas que van a ayudar a que la capacitación y el aprendizaje sea valorado y sea implementado dentro de las entidades, y lo que están poniendo son restricciones? ¿Dónde están las normas que van a favorecer la posibilidad del trabajo en plataformas digitales y tecnológicas? ¿Dónde están las formas que van a beneficiar
el trabajo agropecuario cuando por lo menos se dice que debe ser siempre a través de un contrato laboral el trabajo agropecuario, que seguramente va a afectar la naturaleza y la contratación, porque tiene que ser por días y no por horas. ¿Sí me explico? No es que estemos diciendo que los beneficios no sean buenos, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una normatividad que también fortalezca la entrega de la informalidad a la formalidad, que fortalezca todas estas nuevas formas de trabajo para que también se incentive la economía en nuestro país. Esa falencia la encontramos y no está en el código, en esta nueva reforma laboral, que debe estar en esa reforma. Señora Procuradora, usted ya leyó toda la reforma, todo el proyecto que se radicó antenoche en el gobierno, en el Congreso. ¿La laboral? Sí. Sí, tenemos el equipo de trabajo nuestro. No, ya pero pero usted la leyó toda, usted misma, usted Margarita Cabello. Tenemos, sí, claro, hicimos una leída general, y mi equipo de trabajo se encarga de darme los puntos específicos en donde vemos que falta eso que ayer nos dijeron los grupos del gremiales. Le hago la pregunta porque quisiera preguntarle, perdón la repetidera, quisiera preguntarle, Sí. ¿usted qué rescata de la reforma? No, hay muchas cosas buenas de la reforma también, ni más faltaba. La protección de alguna manera a los grupos minoritarios, que podía haber una equidad y reducción de brechas, ¿no es cierto? En ese tema, por ejemplo, se intentan lograr ciertas igualdades y actualizar algunas instituciones laborales para que interpreten de mejor manera la protección a la violencia de género y al acoso laboral, el tema de los migrantes y deportistas, que motiva una tendencia en la contratación, genera la posibilidad de profesionalizar como trabajo a los deportistas. No, no es que no tenga cosas buenas la reforma laboral, ¿no es cierto? Es que tiene unas restricciones que pueden generar el efecto contrario y no toca unos puntos que también debería tocar. Eso es lo que nos están diciendo, y que es necesario justificar e introducir para que quede una mejor reforma laboral. Señora Procuradora, si oyéndola decir eso, entonces ¿no cree que es simplificar demasiado cuando usted declara que eso parece es un pliego de peticiones sindicales y no un proyecto de reforma? Cuando yo hablo de peticiones sindicales, me lo dicen todos los gremios, estamos mirando el planteamiento las normas que se colocan dentro de la reforma. Y les digo, por ejemplo, algunas. Se establece una ampliación de las prescripciones para reclamaciones laborales de 5 años, que antes era de 3. Favorecimiento a los trabajadores. Y se determina que las acciones de reclamaciones judiciales se inician a partir de la finalización del contrato. Eso es un beneficio sindical, ni más faltaba, pero ojo, una reclamación que ocurrió de un trabajador o una inconformidad de un trabajador que ocurrió en su segundo año de trabajo y lleva 30 años trabajando, cuando termine de trabajar va a ser la reclamación laboral, y eso va a generar un problema también para la defensa de la entidad, por decirles algo. Lo que quiero explicarles es que tiene que haber un equilibrio, y es lo que falta dentro de este proyecto de reforma laboral. Y si miramos entonces cómo se regula la tercerización en las empresas de servicios temporales, que la norma involucra al sindicato de las empresas en la toma de decisiones administrativas de su empleador, convirtiéndolo en este caso a los sindicatos en coadministradores del personal de las empresas. Si miramos, por ejemplo, las relaciones colectivas de trabajo, en eso se modifican las relaciones laborales colectivas y se extiende la posibilidad de asociación sindical y aplicación a todos los trabajadores de Colombia. Por eso me refiero a eso. Cualquiera sea su situación contractual, todos deben estar sindicalizados. Se desnaturaliza un poco la relación colectiva entonces con eso, con los independientes, con los contratistas. Si miramos ese título, por ejemplo, obliga a todos a tener sindicatos. ¿Sí me explico? Los trabajadores de las empresas de servicios temporales podrían celebrar convenciones colectivas también. Entonces,
Claro. Por eso decimos que es un poco de peticiones sindicales. No son malas las peticiones sindicales, pero la reforma laboral Sí. debe ir también por los otros lados. Procuradora, usted tiene una memoria excelente porque de verdad parece como que estuviera leyendo unas notas para hacer una gran enumeración. Pero le quiero insistir en la pregunta de Eulado muy simplemente. ¿En este proyecto de reforma laboral es más lo malo que lo bueno? Hay muchas cosas malas, y muchas que salvar. Y claro, no, yo no tengo una buena memoria. Yo tengo los documentos que me da mi equipo. Imagínense una procuradora que tiene que atender todos los problemas del país. Ojalá tuviera esa buena memoria, pero sí me meto a escuchar y a revisar y a tener el conocimiento claro para saber lo que vamos a decir ante los medios en un momento determinado. Claro. Hay mucha cosa buena, repito, hay mucha cosa buena, pero necesitamos que se proteja también a todo este grupo, este sector, que es el más vulnerable y hacia donde nos hubiera gustado que se dirigiera más la reforma. Sí. Hay Procuradora. mucho que ver. Sí. Procuradora. No, que sí es cierto que hay mucho que proteger incluso. No es que los empresarios y los empleadores sean un dichado de virtudes en todo. Hay muchísimos responsables, hay mucho que mejorar en ellos también. Sí. Pero hay que ser equilibrado y hay que preocuparse por la gran preocupación del país en estos momentos, que es el tema de qué vamos a hacer con el trabajo informal y qué vamos a hacer con la cantidad de grupos que no tienen acceso al empleo hoy en día. Hacia eso nos hubiera gustado que también se tocara la reforma. Claro. Procuradora, le cambio de tema ya finalizando el diálogo aquí en RCN Radio y quiero preguntarle por el Plan Nacional de Desarrollo. Usted ha hecho denuncias, usted ha criticado y ha expuesto lo que no le gusta del Plan Nacional de Desarrollo, este proyecto que también está haciendo trámite por el Congreso. Inclusive, le recuerdo también a los oyentes de RCN Radio que el propio fiscal Francisco Barbosa, en un diálogo con nuestro compañero José Manuel Acevedo en Noticias RCN, también ha denunciado irregularidades en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo. Inclusive el fiscal ha dicho que cómo así que van a rifar el presupuesto nacional. Hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro, señora procuradora, responde lo siguiente sobre las críticas que usted tiene al Plan Nacional de Desarrollo. Dice el presidente Petro: la procuradora critica la tesis de Mazzucato sobre la importancia de la contratación pública con acciones comunales y populares. Esta es la forma, de democratizar la economía. ¿No se han cansado acaso de engordar carteles de la contratación?, se pregunta el presidente Petro, y abre un hilo donde dice: las vías terciarias, las del campesinado, en vez de ser contratadas con oscuras empresas, serán contratadas con el campesinado mismo de la región. Así no se robarán la plata y se dará mucho empleo en el lugar. Esta es la respuesta del presidente Petro a las críticas, procuradora, que usted ha hecho sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero es que nosotros, como Procuraduría General de la Nación, le abrimos investigación disciplinaria a cualquiera que se quiera robar el presupuesto de la nación. Grande, pequeño, campesinado, juntas de acción comunal, todos los que tengan relación con la categoría de ser servidores públicos. Lo que nos preocupa en ese plan de desarrollo es que, si bien es claro que se crea una nueva causal de contratación directa, a dedo, hasta por 100 salarios mínimos legales, que esos son más o menos, un poquito más de 100 millones de pesos, ¿no? Y esa contratación se va a hacer con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro de la economía popular o comunitaria. Nos parece perfecto, pero ojo, ¿quiénes son esos grupos? No se exige que estas personas o entidades sin ánimo de lucro cuenten con la experiencia o idoneidad para ejecutar obras o suministrar bienes y servicios. Eso hay que mirarlo y la Procuraduría tiene que mirarlo. La contratación pública, lo sabemos todos, es para satisfacer necesidades públicas, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo con la verificación de la idoneidad. Entonces, ¿cómo vamos a tener la certeza de que esas personas naturales o entidades sin ánimo de lucro cuentan con la experiencia o capacidad técnica para satisfacer esas necesidades? Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos preocupa. Ahora también, ¿qué es lo que van a contratar? ¿Hacia dónde van esos recursos públicos en estas personas sin ánimo de lucro? Es una cantidad de cosas y una cantidad de temas en donde hay que mirar la experiencia y no vemos claro cómo se va a manejar esa experiencia. Imaginémonos, no sé, estoy pensando aquí que podría ser, imaginémonos que le contratan la construcción de aulas escolares. Y si esas juntas, esas asociaciones
públicas comunales no tienen la capacidad técnica, como sabemos cómo son las capacidades para construir un aula y la construyen mal, ¿quién responde? ¿No es cierto? También ahora, miremos el momento de país. Ahí hay que tener mucho tiempo y nosotros somos vigilantes, la entidad encargada de vigilar el proceso electoral. Ojo con esos recursos que sin quererlo el gobierno, porque yo no estoy pensando mal del gobierno, pero que sin quererlo el gobierno, enviando esos recursos de una manera tan ágil, casi que a dedo, porque es una contratación directa, los fines políticos que podían, o electorales de estas juntas o de estos nuevos grupos. Pero además el plan de desarrollo me preocupa algo y nos preocupa para todos, la creación de fondos o modificación de fondos o patrimonios autónomos. Esos patrimonios van a administrar directamente y privadamente a dedo más de 2 o 3 billones de pesos, una cantidad de fondos que tienen un régimen de contratación privada, es decir, que de plano se va a desconocer el estatuto de la ley 80, el estatuto de contratación pública, y entonces va a haber contratación a dedo. Ahí tenemos que estar muy pendientes, son una cantidad de fondos, no es uno ni dos que van a ser modificados, y ustedes saben que eso es lo que la Procuraduría está vigilando en esa desviación de la contratación estatal, de las reglas de contratación pública, que se las dan a unas entidades, unas sociedades de economía mixta, a unas sociedades y ahora a unas entidades de economía popular o comunitaria, y por ahí se va a ir mucho dinero. Me parece perfecto que se trate de mirar que se evite la corrupción, pero ojo con eso. Vías terciarias, ¿quién las va a construir? ¿Las van a construir juntas de acción comunal? Sí, perfecto. Hay que mirar a buscar a quién lo puede hacer mejor, pero ojo con la idoneidad, con la experiencia, y que no vaya a ser también una desviación en un año tan peligroso como este de trabajo de temas electorales o fines políticos. Eso es lo que estamos viendo y lo que nosotros hacemos es una manera preventiva de anunciar y ayudar. Lo que hacemos en el fondo es evitar que eso ocurra. Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Muy amable, un buen día para usted. Gracias a ustedes.